Y él me dijo, pregúntale por favor qué es lo que le pasó en el Área 51 porque es brutal. Y mira que no he podido ni dormir, así que Miguel, por favor, cuéntanos. Pues al decirle que éramos pilotos y demás, me dijeron, bueno, pues las últimas noches es verdad que ha habido mucho movimiento de aviones de combate seguramente, lo cual fue nuestra sorpresa que vimos 3 veces una serie de luces y vi una luz que bajaba bastante rápido. Se dice muy fácil, pero cuando están 2 chicos solos en mitad del desierto, sin nadie que pasó por allí en no sé cuánto tiempo, al lado de una zona secreta de Estados Unidos, ¿no? Pues impresiona Es totalmente bastante, ¿no? distinto. O sea, el estrés era importante. No me extrañó que aquella carretera la llamaran de extraterrestre highway, porque es que es normal, ¿verdad? Yo me imagino el típico camionero que va por allí a las 4 de la mañana y que se ilumine todo, pues imagínate, ¿no? ¿Por qué los sumerios no pudieron ser la primera civilización? Pero claro, el descubrimiento de Tepe, que a la fuerza se descubrió la datación que tenía, que era más del doble de antiguo que los sumerios, ¿no? Bueno, pues Caral como mínimo tiene 5.000 años y seguro, estoy convencido de que se van a encontrar sitios más antiguos, ¿no? Que es muy posible que eso no sea una montaña, sino que sea una pirámide de verdad, porque en el libro, cuando yo entrego las pirámides de los dioses, yo hablo de 230.000 años, que era lo último que se había visto, o por lo menos que yo conocí. Tú recordarás que, por ejemplo, en el área de Siberia se encontraron animales que estaban pastando y estos animales están totalmente congelados. ¿Qué quiere decir? Que fue un cambio súbito de temperatura. Fíjate que cuando se descubrió Teotihuacán en México, esas pirámides eran cerros con vegetación, con árboles, con nopales, con el pirul que se da mucho aquí. Si tú vas a esas pirámides, te vas a impresionar. Son muy grandes, tienen muchos grabados. La geometría, las matemáticas que se utilizaron para construirlas son magníficas. Mira, esas ruinas sabemos que nos dejaron complejos megalíticos circulares y con pilares en forma de T. 7500 años antes de Cristo. Es una ciudad sin calles en donde las casas estaban conectadas por los techos. Una cosa curiosísima. Lepenski Bir, en Serbia. Antigüedad 7000 años antes de Cristo aproximadamente. En donde encontramos aldeas protourbanas, quiere decir que ya se veía una sociedad, una civilización, una estructura. Es solo una pieza, ¿no? Porque es una pirámide enorme, con lo cual yo lo que espero es que se encuentren vestigios alrededor. Pero si utilizamos las computadoras para regresar el cielo nocturno en el tiempo 20.000 años, resulta que empatan de manera perfecta. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM y la historia de la humanidad que nos han contado es muy probable que sea falsa. Siempre se nos ha dicho que todo comenzó hace 6.000 años con los sumerios. Sin embargo, eso es algo muy poco probable porque una civilización no puede surgir de la nada, ya con idioma, ya con escritura, ya con estructuras sociales bien definidas, ya con arquitectura, etc. Es mucho más probable que los sumerios bebieran de culturas anteriores, incluso mucho más avanzadas. Además, a todo lo largo y ancho de nuestro planeta existen un montón de vestigios arqueológicos en donde nos damos cuenta que había civilizaciones previas a los sumerios. Esas piedras tal vez no solo sean rocas, tal vez también sean mensajes para las personas que queremos leer. Y en el capítulo del día de hoy, esas piedras van a hablarnos. Quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es el autor del libro Las Piedras de los Dioses. Él es mi amigo Miguel Labrador. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues mucho gusto de estar aquí en tu canal y la verdad es que, bueno, pues con ganas de hablar de estas pasiones, ¿no? Que tenemos y de, bueno, intentar resolver, si podemos, pues algunos enigmas y sobre todo dar a conocer, ¿no? A la gente que no conozca, pues muchos sitios que son misteriosos, ¿no? Y que, en mi humilde opinión, pues son lo suficientemente importantes como para darlos a conocer. Correcto, Miguel.
Para comenzar, me gustaría mucho que le cuentes a la gente de JM Misterios quién es Miguel Labrador y cómo es que te conviertes en investigador, autor y prácticamente un Indiana Jones moderno. Bueno, sí, es muy complejo, ¿no? Porque es verdad que esto de la arqueología, bueno, me viene de muy pequeño. Aunque bueno, por otro lado, mi formación es la de piloto. Llevo más de 20 años trabajando en la industria farmacéutica, o sea, que he hecho un poco de todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que ya desde pequeño, bueno, me interesaba un poco, ¿no? El tema de la historia, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Y ya casi de adolescente, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando lo poco que vi en el instituto sobre los sumerios, ¿no? De cómo es posible, ¿no? Que de repente una civilización, por muy bien que estuviera en un sitio pues fácilmente desarrollable, ¿no? Que estuviera en un entorno idílico o fácil, ¿no? Para poder subsistir. Sin embargo, es eso, ¿no? De cómo que un pueblo descubre todo, ¿no? O lo inventa prácticamente todo, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Hasta el Exacto. peine de hoy en día, bueno, ellos lo hicieron, ¿no? Y las leyes, la escritura, las ayudas sociales, las lindes, la astronomía, la astrología, matemáticas, en fin, es que todo, no les falta de nada, ¿no? Entonces, claro, yo decía, ¿de verdad un solo pueblo inventa todo? No hay, no se recoge de algo anterior y luego, bueno, pues cuando descubrí que ellos mismos tenían un mito muy anterior a ellos, es cuando me dio por fijarme en precisamente los mitos, ¿no? De esa edad de oro de la que muchos hablan, ¿no? De muchas civilizaciones me han comentado siempre, ¿no? Y justo las primigenias también, ¿no? Que dice, bueno, son las primeras, ¿cómo es posible, ¿no? Y sin embargo, Ujú. todos hablan lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco se va enganchando y luego ya, un poco ya de joven, más mayor, sí que tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, ¿no? Y poder visitar in situ, pues aquellos sitios que me llamaban la atención. Y luego te vas fijando en detalles que a lo mejor no aparecen en los libros de texto, que ni por asomo lo estudias en el colegio y en el instituto. Y entonces uno ya se va, bueno, pues creando una teoría y sobre todo, bueno, pues que luego supongo que más adelante pasaremos a comentar, ¿no? El tema de las piedras poliangulares, que es un poco lo que más me ha ido llamando la atención, ¿no? Y develando los sesos, porque creo que detrás de eso hay algo más de lo que, bueno, se comenta muy poco, francamente, para lo que es, ¿no? Pero bueno, eso que a mí me parece que es un hueco que nadie ha cogido, o prácticamente nadie, bueno, pues dije, bueno, pues si esto nadie lo estudia, pues bueno, lo tendré que estudiar yo. Así que me he dedicado durante muchos años a tocar ese tema junto a otros investigadores, ¿eh? Yo no soy el primero, ni mucho menos. Pero bueno, sí que he descubierto por mi lado, pues sitios que eran completamente desconocidos, incluso para aquellos que habían iniciado ese tema, ¿no? Y a mí me parece apasionante. Exacto, pues muchísimas gracias, Miguel. De verdad, te mando unas felicitaciones desde acá, desde México. Muchas gracias por estar investigando estos temas, porque gracias a personas como tú podemos tener más información de eso que no nos cuentan. Y antes de comenzar, Miguel, te tengo una pregunta bien interesante. Como bien sabes, nos conocemos gracias a que tenemos un amigo en común, el buen Artur Oms, ¿no es cierto? Sí, Y sí, sí. él me recomendó mucho, me dice, hazle esta pregunta a Miguel cuando lo entrevistes. Y él me dijo, pregúntale por favor qué es lo que le pasó en el área 51 porque es brutal. Y mira que no he podido ni dormir, así que Miguel, por favor, cuéntanos. Sí, bueno, eso fue una historia completamente diferente y es de los pocos viajes así que hice hace años no arqueológico. Y bueno, fue más un viaje aeronáutico, porque bueno, tengo la licencia de piloto, ¿no? Comercial y demás, y tengo la licencia de piloto privado norteamericano. Y entonces, bueno, pues ese fue un viaje que hice con un amigo piloto también, Borja Arias, y bueno, pues ya digo, empezamos por la costa oeste norteamericana, luego nos fuimos hacia Nuevo México, Arizona, etcétera. Y bueno, una de las paradas era Las Vegas, y es verdad que en Las Vegas lo de menos es, o sea, todo Nevada, lo menos interesante es Las Vegas. Bueno, sí que es, bueno, hay que verlo, ¿no? Alguna vez en la vida por lo menos hay que verlo, pero bueno, a mí Exacto. no me gustó demasiado, pero lo que es Nevada sí que me parece espectacular, todo lo que puedes ver, ¿no? El desierto y demás. Y bueno, pues decidimos estar más días de lo que en principio había preparado
Y una de las cosas que hice, bueno, pues me alquilé un avión para poder ir al Gran Cañón, porque era uno de mis sueños de pequeño, ¿no? De ir yo por mí mismo, ¿no? No en lo típico de turista, sino cogerme yo un pequeño avión e irme a sobrevolar, ¿no? Y justo luego reservamos también un día para ir al Área 51, ¿no? Porque como piloto y también me gusta, siempre me han gustado los enigmas de todo tipo, pues sí que, bueno, en esa época todavía no se había desclasificado el hecho de que existiera esa base, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabía que aquí había algo. Y bueno, pues como amante de los aviones, ahí sí que se sospechaba que lo que era el U-2 o el Blackbird o el F-117 Steel habían salido de allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí con Borja ir reservar un día para irnos para allá, ¿no? Porque está como a 200 pico kilómetros de Las Vegas. Y bueno, pues para pasar el día y hacer las típicas fotos de turista, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que pasa? Que al final nos quedamos por la noche porque los dueños de la famosa hamburguesería Little Alien, ¿no? Que aparecen en algunas películas y tal, pues la verdad que los dueños majísimos, pues al decirle que éramos pilotos y demás, nos dijeron, bueno, pues las últimas noches es verdad que ha habido mucho movimiento de aviones de combate seguramente, y eso es lo que nos hizo, lo que nos motivó en vez de irnos directamente antes del anochecer hacia Las Vegas, bueno, pues de quedarnos allí, ¿no? De, bueno, de ver el atardecer allí, que es espectacular, y bueno, a ver si veíamos algunas luces, ¿no? Porque ya solamente el hecho de ver algo, pues ya te asegura de, oye, pues sí, la base está ahí, funciona y hay aviones, ¿no? Entonces hay movimiento, ¿no? Y claro, lo cual fue nuestra sorpresa que vimos 3 veces una serie de luces. La primera, bueno, fue un refilón, siempre lo cuento, que yo lo vi porque estaba en el asiento del acompañante y vi una luz que bajaba bastante rápido. Claro, uno siempre piensa lo más sensato, ¿no? Y dice, bueno, pues yo creo que es precisamente un caza que ha hecho una aproximación pues un poquito más rápida de la que estamos acostumbrados a ver en aviación comercial. Pero bueno, creo que es un caza, ¿no? Pero es verdad que nos gustó mucho, digo, bueno, pues hemos visto al final una luz, con lo cual ahí hay algo y es una base que existe de verdad y que tiene funcionamiento, ¿no? Lo que pasa es que luego ya la segunda luz que vimos, aunque estuvo parada un tiempo, sí que aquello empezó a moverse de repente de una forma, bueno, que ya era cuanto menos sorprendente. Y claro, eso ya nos empezó como a asustar un poco, ¿no? Porque claro, esto siempre lo cuento, se dice muy fácil, pero cuando están dos chicos solos en mitad del desierto, sin nadie que pasó por allí en no sé cuánto tiempo, al lado Ujú. de una zona secreta de Estados Unidos, ¿no? Pues impresiona Es totalmente bastante, ¿no? O distinto. sea, el Sí. estrés era importante. Ujú. Y bueno, pues aquello desapareció o se apagó porque ya era completamente de noche, cielo espectacular, además luna nueva, o sea, espectacular. Y luego ya lo que sí que nos asustó bastante, pues fue una luz inmensa, enorme. Yo siempre cuento que la parte que parecía algo sólido, que no lo sé tampoco, no sabría asegurarlo, siempre digo, es como un piso de unos 7 8 plantas y aquello, bueno, pues iluminó toda la zona, que por eso no me extrañó que aquella carretera la llamaran de Extraterrestrial Highway, porque es que es normal, ¿verdad? Yo me imagino el típico camionero que va por allí a las 4 de la mañana y que se ilumine todo, pues imagínate, ¿no? Y eso apareció y desapareció 3 veces súper rápido. Se movió unos 15 kilómetros según conté yo luego en el mapa y Ujú. el ver todo en silencio. O sea, hay que contar que todo esto, lo único que se escuchaba eran las voces mías y de mi amigo Borja, ¿no? Y es verdad que eso ya nos terminó un poco de asustar y aunque estábamos siempre en zona pública, ¿no? En una carretera pública, al final es verdad que dices, mira, yo esto que estamos viendo, no sé, no lo terminaba de ver, ¿no? Digo, estas cosas yo no sé lo que están probando aquí, no sé lo que es, no sé si es un avión, si es un artefacto, si es una proyección, porque uno ya no sabe lo que vio, ¿no? Pero es Ujú. cierto que estando al lado de una base secreta, ¿no? Y dices, "Fua, a ver si te vas a meter en líos porque al final Estados Unidos no es Europa. Ahí la policía se las gasta de otra forma y es verdad que nos empezó a preocupar y ya nos terminamos yendo, ¿no? Pero es verdad que lo que vimos allí o sea, fue espectacular y yo creo que tuvimos un punto de suerte porque, claro, yo he visto un montón de documentales, he leído libros sobre el tema y toda la gente que ha estado allí nunca ha visto nada, o casi Sí, nunca. exacto. Entonces, bueno, pues ese día parecía, claro, luego a toro pasado, pues siempre dices, jo, me tenía que haber quedado más tiempo.
pero bueno, al final ya el estrés y el miedo pues nos hizo abandonar aquello, pues serían pues, a lo mejor para salir una hora y pico, a las 7 y pico de la tarde, no más tarde, ¿no? Entonces, claro, uno dice, joder, teníamos que haber ido preparado o con cámaras o con tal, porque luego volvimos a los 3 o 4 días volvimos y ya fuimos un poco, no teníamos cámaras buenas ni nada, pero bueno, ya pusimos, yo recuerdo llevaba un iPad, ¿no? Y lo puse grabando continuamente sobre el coche y ya no volvía a aparecer nada, ¿no? Entonces dices, bueno, se coincidió así, pero es verdad que fue algo increíble, ¿no? Y sobre todo también lo que me motivó es a seguir investigando sobre cosas enigmáticas porque te das cuenta de que, bueno, hay muchas cosas que seguro que son mentira o que seguro que bueno, no tienen nada que ver con el misterio. Pero desde luego eso a nosotros nos dejó bastante desconcertados y bueno, fue una motivación extra para investigar las cosas así un poco más extrañas. Exacto, fíjate que te voy a contar rápidamente una historia. A mí me ocurrió algo en particular que me hizo también fijarme mucho en el fenómeno de lo no humano, en el fenómeno extraterrestre, de los ovnis, etcétera. Y es que en alguna ocasión con la familia en el coche nos sigue uno de esos ovnis del tipo Tic Tac que son tan famosos. Mm. A cierta distancia nos empieza a seguir en la carretera. Nosotros pensamos que simplemente estaba ahí y cada que dábamos una vuelta brusca en la carretera lo dejábamos de ver y decíamos no lo vamos a volver a ver. Pues aparecía inmediatamente enfrente de nosotros. Se quedaba atrás como prendido en el espacio, se quedaba ahí. Avanzábamos nosotros más, decíamos ya no lo vamos a volver a ver y lo volvíamos a ver más adelante. O sea, iba dando brinquitos y brinquitos y brinquitos. Para no hacerte el cuento largo, nos siguió durante 160 kilómetros y eso afortunadamente lo tenemos en video. ¿O sí? Entonces, creo que iba detrás de nosotros, Miguel. Ya no tengo otra, otra hipótesis porque 160 kilómetros y dando vueltas bruscas, cambiando de direcciones totalmente, digamos que perpendiculares, ¿no? Y lo seguíamos viendo y lo seguíamos viendo. Entonces me impresionó mucho. De verdad que pasan cosas que uno no Sí, puede sí, explicar. está claro, sí, sí, pues una gran experiencia, sí. Así es, y esto es lo que nos tiene Miguel en estos temas del misterio, en esta investigación que es tan bonita. Y me gustaría ahora sí que entremos de lleno en el tema del día de hoy. Miguel, me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Por qué los sumerios no pudieron ser la primera civilización? A ver, bueno, afortunadamente, ¿no? Cuando en el 94 se descubre Gobekli Tepe, claro, yo realmente en esa época no había internet, o por lo menos yo no tenía internet y descubría las cosas pasados los años, ¿no? Pero yo recuerdo que fue un auténtico shock, ¿no? Porque sí que me acuerdo totalmente que todos aquellos que planteaban, que eran mayores que yo era un crío, ¿no? Pero yo veía que todos los que planteaban que antes de los sumerios podía haber algo, bueno, pues eran tachados un poco de, bueno, pues de pseudocientíficos y demás, ¿no? Pero claro, el descubrimiento de Göbekli Tepe, que a la fuerza se descubrió la datación que tenía, que era más del doble de antiguo que los sumerios, ¿no? Pues bueno, eso fue, pues claro, otra cosa más que motivó a seguir por esa teoría, ¿no? Porque, claro, el saber que hace 12.000 años hubo una población que no solo subsistía, sino que eran capaces de hacer algo así, ¿no? He tenido la oportunidad de verlo en persona y la verdad es que es espectacular. Y eso que lo que se ve es nada, creo que es un 30% del total que puede que haya, ¿no? Entonces, claro, ahí se encuentra luego la teoría que el propio Adam Klaus Smith, que era el que se encargó, ¿no? El jefe de la expedición, ¿no? Y él mismo lo decía. No solamente está el hecho de rotura de paradigma, de irnos miles de años atrás en el tiempo, de encontrar algo cultural por detrás de los sumerios, es que encima lo que se sabe a día de hoy es que primero fue el culto y luego el desarrollo, no lo que siempre se haya dicho que era primero el desarrollo y con el tiempo sobrante ya nos podíamos dedicar a algo. No, algo impactó en el ser humano que hizo que primero fueran capaces de hacer semejante obra y luego ya a los siglos ya vendría la domesticación de animales, la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces es rompedor hasta tal punto que eso hizo que desde luego muchos se plantearan realmente cómo fueron nuestros inicios, ¿no? Entonces, teniendo esa base, pues bueno, se han descubierto muchos más sitios, ¿no? Por ejemplo,
En América lo mismo, ¿no? En América decía que los olmecas pues eran los más, la primera cultura, ¿no? Incluso Chavín de Guantar, un poquito posterior. Bueno, pues hasta que también en los mismos años de Göbekli Tepe se descubre Caral, ¿no? Otro sitio que a mí también me marcó muchísimo, ¿no? Bueno, pues Caral como mínimo tiene 5.000 años y seguro, estoy convencido de que se van a encontrar sitios más antiguos, ¿no? Y eso sí aceptamos la datación de Tiahuanaco, que yo no lo termino de tener clara, ¿no? Yo creo que Tiahuanaco podría ser mucho más antiguo. Pero bueno, eso, insisto, no está para nada demostrado, ¿no? Entonces, todos esos descubrimientos y ya terminando con Gunung Padang, que por ejemplo, yo me alegro mucho que Gunung Padang, porque cuando yo estuve hace años, y aparte no lo conocía prácticamente nadie, lo que sí que se decía a nivel arqueológico es que como mucho tendría unos 3.000 años, 2.500, 3.000 años aproximadamente, ¿no? Pero porque solo daban validez a lo que había en la cima, que en la cima es verdad cuando uno sube, que es verdad que cuando uno sube, lo reflejo en el libro, yo no tengo claro si ese sitio era natural o artificial. En una parte sí que me parecía una montaña, pero luego es verdad que cuando vas subiendo y vas viendo esos peldaños con esas terrazas, es verdad que dices, bueno, cierta modificación del terreno por lo menos sí que hay, ¿no? Pero bueno, la adaptación es de esos 3.000 años, pues se supone que es solo la parte de arriba de la cima, donde, bueno, pues hay, es verdad que hay bastante piedra volcánica traída de muchos sitios. Pero claro, cuando el geólogo indonesio pues estuvo por allí haciendo dataciones, ¿no? Y de repente empieza a dar esas fechas que en principio eran imposibles, ¿no? Porque la primera carta no sé si era de 9, 8, 9.000 años, pero luego baja a 13, 14.000 aproximadamente, y luego en la tercera llega hasta, en un principio eran 27, ahora lo han bajado a 24.000, pero claro, 24.000 sigue siendo la auténtica barbaridad, ¿no? Es cierto que a mí, yo siempre lo he dicho, que me cuesta querer tener que irnos tan atrás en el tiempo, pero bueno, al final esos son descubrimientos científicos, geológicos, que si se demuestra es así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo pongo en el libro y tardaría pues como un año más o 2 años más después de haberlo sacado, bueno, sí, un año y pico, porque el libro lo saqué hace 2 y medio, pues al año siguiente, cuando una revista de arqueología alemana de repente sí que sugiere que es muy posible que eso no sea una montaña, sino que sea una pirámide de verdad, bueno, pues eso, afortunadamente, eso puso en el foco en todos los medios y se dio a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro de los sitios que hay que tener en cuenta. Hay que seguir investigando, por supuesto, y se sacarán todas las conclusiones que haga falta, pero estamos viendo en las últimas décadas un constante cambio y ya digo, es verdad que los sumerios es donde más datación hay, donde empieza la historia, porque empieza la escritura en principio, aunque se han encontrado vestigios anteriores ya, pero bueno, es lo que lo tenían como más desarrollado, ¿no? Pero estamos viendo por todos lados que había pueblos miles de años antes que tenían unas capacidades que a priori eran imposibles, ¿no? Entonces, uniendo una cosa con la otra y sabiendo pues los mitos que los propios sumerios tenían, al final pues pasa lo mismo que con el diluvio universal. Cuando era jovencito yo pensaba que el diluvio era una cosa religiosa, era un mito, era una leyenda, y sin embargo luego, pues gracias a la ciencia, hemos visto que el Younger Dryas, hace 12.000 años, bueno, pues efectivamente hubo una inundación global, ¿no? Hubo una subida repentina del mar de más de 120 metros, con lo cual eso fue una catástrofe mundial, y de ahí que nos hayan venido todos esos ecos, y resulta que esa leyenda pues estaba basada. Luego cada uno pues le pone las florituras que quiere y demás, ¿no? Pero la base está. Y eso sucedió, ¿no? Entonces, claro, la pregunta también es, ¿por qué este mito al final es verdadero y no el resto también puede ser verdadero, ¿no? Entonces, aunque nos metamos en cosas más difíciles de aceptar, pero al final, oye, pues a lo mejor resulta que tenían razón cuando hablaban de dioses o semidioses, o porque al final todas estas culturas hablan de lo mismo, ¿no? Por un lado Viracocha, por otro lado Quetzalcóatl, Cuculcán, que también son los mismos. Claro, los Sensu por otro, que yo entiendo bueno, que sea difícil pensar, oye, pues vinieron aquí, bueno, pero al final los mitos, insisto, cada vez todo lo que se está descubriendo les está dando la razón. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? No, insisto, yo
No sé si vinieron de un lado o de otro, no lo sé, porque no tengo ninguna posibilidad. Pero lo que sí que tengo claro es que el ser humano, porque en el libro, cuando yo entrego las piedras de los dioses, yo hablo de 230.000 años, que era lo último que se había visto, o por lo menos que yo conocí. En este Ujú. nuevo que voy a entregar, ya estamos por los 330.000. Ya hemos subido 100.000 años más atrás del Homo sapiens sapiens, más o menos como somos hoy, ¿no? Y será. Y si hago un tercero, pues seguramente ya nos iremos al 400. ¿Qué quiere decir? Todo lo que vamos encontrando nos va echando para atrás y nos va dando más capacidades de lo que habíamos pensado. Ya no te digo de cuando yo estudié en el colegio. Entonces, todo eso, bueno, pues viene de algo. O sea, quiero decir, viene que si tenemos tanto tiempo de historia, tenemos esos 300 y pico mil años como mínimo, que ya se sepa, pues ha tenido que haber muchos reinicios. Quiero decir, el Younger Dryas es el último de los cataclismos globales que ha padecido el ser humano, pero no es el primero. Ha habido muchos más. Entonces, ¿por qué no ha podido haber reinicios uno detrás de otro? Pues claro que sí. O sea, yo creo que en 300, 400.000 años ha dado para que el mundo pues haya tenido cataclismos de toda índole. El Younger Dryas, hay dos teorías principales. Una es la caída de las Táuridas en la zona de Groenlandia, y luego la otra teoría, pues es la de, bueno, pues cada 11.000 años se sabe que hay un máximo solar y que ahí pudo haber hecho, bueno, pues todo lo que es el cambio de la corriente del Golfo de México y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí pudo ocurrir, pero también se sabe que un megavolcán, pues también puede hacer que haga un efecto global, un cataclismo global. Como eso, 20.000 cosas que pueden aparecer en cualquier momento en la historia del Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, por eso digo que mm, cuando las tradiciones antiguas hablan de varios hombres, ¿no? O, por ejemplo, los aztecas, ¿no? O los mayas del quinto sol, ¿no? Pues todas esas etapas de la humanidad que siempre terminan con un cataclismo, pues es que no sé hasta qué punto pudieron estar contando la verdad y no solamente un mito. Sí, y es que por todo el mundo siempre hay cataclismos y cosas pues muy peligrosas. Por ejemplo, el día de hoy, Miguel, que estamos grabando, apenas es 2 de enero aquí en México. ¿Y qué crees? Tenemos un sismo, un temblor de 6.5 en escala Richter en las costas de Guerrero. Yo siempre he dicho una cosa y es que la superficie del planeta Tierra parece ser muy inestable. Tenemos, por ejemplo, las inversiones de los polos magnéticos, ¿no? Tenemos los tsunamis, tenemos maremotos, tenemos lluvia meteórica que todo el tiempo están cayendo rocas del espacio de diferentes tamaños. Además, los sismos, además los volcanes, además la intemperie como tal, el cambio de clima abrupto. Tú recordarás que, por ejemplo, en el área de Siberia se encontraron animales que estaban pastando y estos animales están totalmente congelados. ¿Qué quiere decir? Que fue un cambio súbito de temperatura. Y eso invariablemente causó posiblemente un reset, como tú bien lo estás diciendo. Quiero comentarte también que no conocemos todas las civilizaciones anteriores que han existido. Definitivamente no las conocemos, pero ¿qué crees? Tenemos pruebas. Fíjate que cuando se descubrió Teotihuacán en México, esas pirámides eran cerros, cerros con vegetación, con árboles, con nopales, con el pirul que se da mucho aquí, y parecían montañas literal. Cuando empiezan a escarbar se dan cuenta que Teotihuacán era una ciudadela, o una ciudad, de hecho, muy importante. También en el Tajín, en Veracruz, aquí en México, si tú vas a esas pirámides, te vas a impresionar. Son muy grandes, tienen muchos grabados. La geometría, las matemáticas que se utilizaron para construirlas son magníficas. Y lo que duele a veces es que solamente el 10 al 15% de esa ciudad se encuentra descubierta y con acceso a los turistas. El resto está todavía debajo de la tierra. ¿Qué pasó en Bosnia? En Bosnia y sus pirámides, que se fueron confundidas mucho tiempo con montañas, ¿no es cierto? Y las pirámides de China, que también muchas están tapadas. Hay pirámides debajo de las costas de Japón. Entonces están por todos lados esos vestigios. Y fíjate que para compartirte solamente algunos, te preparé aquí rápidamente un top 10 de civilizaciones que fueron anteriores a los sumerios, básicamente para demostrar que sumerios
no pudieron haber sido los primeros. ¿Te parece bien? Perfecto. Mira, el primero, desde luego, ya lo mencionaste, Gobekli Tepe, aproximadamente del 9600 antes de Cristo. Esto nos daría casi 12,000 años de antigüedad, ¿no es cierto, Miguel? Sí, sí. Mira, esas ruinas sabemos que nos dejaron complejos megalíticos circulares y con pilares en forma de T. Es algo curioso de ese lugar. También tenemos a Jericó, en Palestina, con una antigüedad aproximada de 9000 antes de Cristo. Esta civilización nos dejó murallas, torres de piedra y asentamientos continuos en el área, en la zona. Como dato curioso, tiene una de las primeras murallas defensivas del mundo, lo que implica organización social compleja, desde luego. Número 3, y a ver si lo pronuncio bien, Catalyahuk o Catalhoyuk, perdón, Catalhoyuk, Turquía. 7500 años antes de Cristo. Es una ciudad sin calles en donde las casas estaban conectadas por los techos, una cosa curiosísima. En el número 4 tengo a la ciudad de Yahoo, China, con 7000 años de antigüedad aproximadamente. Como ruinas nos dejaron aldeas neolíticas, tumbas e instrumentos musicales. Fíjate, música 7000 años antes de Cristo. En el número 5 tengo Mergar, en Pakistán, con una antigüedad similar de 7000 años antes de Cristo. Como ruinas nos dejaron aldeas, graneros y cementerios. Como dato curioso, existe evidencia odontológica primitiva. ¿Qué quiere decir? Que hacían perforaciones en las muelas, Miguel. Esto se me hizo muy interesante. Número 6, perdón. Tenemos la ciudad de Napta Playa, Egipto. Antigüedad entre 7000 y 6000 años antes de Cristo. Como ruinas nos dejaron círculos de piedra y alineaciones astronómicas. Como dato curioso te podría decir que dejaron un observatorio astronómico y posiblemente el más antiguo del mundo y más antiguo que Stonehenge. En el número 7 tengo Lepenski Bir, en Serbia. Antigüedad 7000 años antes de Cristo aproximadamente. Como ruinas nos dejaron viviendas trapezoidales y esculturas en piedra. También en el número 8 tengo a la ciudad de Ain Ghazal, Jordania. Antigüedad 7200 años antes de Cristo. Como ruinas nos dejaron grandes asentamientos neolíticos. Como dato curioso, estatuas humanas de tamaño real hechas con materiales parecidos a la piedra que podrían ser yeso. Algunas de las esculturas más antiguas jamás encontradas. Número 9, y a ver si lo pronuncio bien también, se llama Kayonú, Turquía. Antigüedad 7500 años antes de Cristo. Como ruinas nos dejaron estructuras comunales y templos. Y en el número 10 tengo la cultura del Valle del Indo. Esto incluye Afganistán, Pakistán, parte de la India, etcétera, en donde encontramos aldeas protourbanas, quiere decir que ya se veía una sociedad, una civilización, una estructura. Y todo esto, Miguel, mucho tiempo antes de los sumerios. ¿Qué te parece este top 10? Yo sé que tú debes conocer muchas más ciudades de este tipo. Hay alguna más y tal, pero sí, esas que has dicho son representaciones. Sí que es cierto que Göbekli Tepe tiene la importancia de que, porque claro, Jericó, por ejemplo, he tenido la suerte de estar por Jericó, de estar, por ejemplo, una de las que faltan ahí es Biblos, por ejemplo, aunque quedan muy poco de lo que fue, pues tendría como, sería el 8000 más o menos antes de Cristo, pero es verdad que todas, igual que Catalcuyuk y demás, no tienen la importancia de Göbekli Tepe porque el tamaño de Göbekli Tepe y las conexiones que tenía Göbekli Tepe indican de una grandeza que el resto no tuvo, porque al final Jericó, Damasco, que también es súper antigua, Biblos, etcétera, al final eran, bueno, poblaciones que para la época eran únicas, ¿no? Porque en teoría no podían haber poblaciones tan grandes, ¿no? Pero eran como pequeñas ciudades, pero sí que Göbekli Tepe, con el tamaño que se está viendo que pueda tener, aquello era, bueno, un sitio de peregrinación, porque lo que sí que no se ha detectado es ningún tipo de asentamiento, ¿no? Grande, sino que aquello era, venían de muchas partes de lo que hoy es en Turquía y seguramente que de más lejos,
y era un sitio de culto fundamental, ¿no? Pero la grandeza que tiene no hay ninguna comparación y curiosamente es la más antigua, ¿no? Entonces de ahí seguramente que vamos a sacar muchas más cosas, ¿no? Pero Göbekli Tepe, por eso digo que rompe un paradigma tremendo porque conociendo esos sitios que has dicho, que son súper importantes, ¿no? Y que son ejemplos de cómo sí que había algunas poblaciones muy antiguas, pero no dejaban de ser pequeños crepúsculos en comparación de Göbekli Tepe. Y luego ya digo, pues está Gunung Padam, que posiblemente pues sea cuando ya termine de estudiarse y de confirmarse que aquello era artificial, pues ya nos iríamos casi el doble de tiempo para atrás, ¿no? Aunque es verdad que es solo una pieza, ¿no? Porque es una pirámide enorme, con lo cual yo lo que espero es que se encuentren vestigios alrededor. Pero sí, sí, mucho antes de los sumerios ya había poblaciones que tenían unas ciertas capacidades que se supone que antes de los sumerios no tenían. O sea, que son sitios súper importantes. Ujú. Y fíjate un dato curiosísimo que no tiene mucho, encontré, y es que se dice que las pirámides de Giza, las tres pirámides tan importantes de la cultura de Egipto, están apuntando a las estrellas del cinturón de Orión. Sin embargo, no hay una alineación perfecta. Pero si utilizamos las computadoras para regresar el cielo nocturno en el tiempo 20,000 años, resulta que empatan de manera perfecta. ¿Habías escuchado esta información que me parece muy importante porque estaríamos hablando de que cuando menos tienen 20,000 años de antigüedad las pirámides de Egipto? Pues yo por un lado sí que tuve la ocasión de hablar una vez con Robert Bobal, que es el que puso, ¿no? En el tablero, ¿no? Pues esa información que al principio fue un shock y bueno, ¿sabes lo que pasa? Pues en principio todo el mundo se pone como histérico, ¿no? Esto no puede ser, pero bueno, ya está más o menos aceptado. No me acuerdo de la datación de cuando coincide perfectamente con la alineación, pero sí que sabía que era milenaria, pero no me acordaba que eran 20.000. Ahora pensaba que más o menos eran 12.000, pero a lo mejor también me estoy confundiendo ahora con la Esfinge, que creo que databa más o menos cuando leo, era hace 12.000 años, ¿no? Ajá. Yo Y sí que, por la datación de las pirámides, por ejemplo, sí que hay una cosa bueno, Nacho Ares, que para el que no conozca quién es, pues es un gran arqueólogo español, ¿no? Que la verdad es que hace cosas tremendas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, pues tiene la exposición que es a nivel, creo que europeo, de Tutankamón y demás. O sea, es alguien muy conocido, muy famoso aquí en España. Coincidimos en una conferencia y él tuvo el detalle de presentar unos estudios por luminiscencia y es verdad que daban una datación de las pirámides de unos 4.600 años, más o menos. O sea, en principio esas pirámides estarían bien datadas, pero el misterio sigue ahí. Quiero decir, el misterio, él me reconocía como gran egiptólogo que es, que no se tenía ni idea de cómo se hicieron. O sea, seguimos, en el 2026 que estamos ya, se sigue sin saber, porque eso de las rampas, o sea, eso de las rampas era más esfuerzo casi que hacerlas. Y luego Robert Bobal, con el que pude hablar una vez, él me lo comentaba. Hay cosas que más o menos se pueden explicar con fuerza de trabajadores, porque bueno, también hemos pasado ya de que eran esclavos a ser, bueno, gente bastante preparada. Eso también ya lo hemos podido saber. Pero hay sitios en los que, bueno, pues como Robert Bobal y su hermano Jean-Paul Bobal, que uno es ingeniero y otro es arquitecto, y ambos egiptólogos. Ellos como técnicos, hay cosas que dicen, tú puedes poner 200.000 trabajadores aquí y 20.000 cuerdas. Hay zonas de la pirámide que solo caben 4 personas. Ujú. Y estas 4 personas que caben son las que tienen que mover algunos bloques de 60.000 kilos. Pues que alguien explique cómo. Que está ahí, que se ha hecho, pero bueno, no se sabe y eso es uno de los misterios. Otro de los grandes misterios de la Gran Pirámide que me contaba Nacho Ares era que no se sabía cómo se iluminaban por dentro, porque si hubiera sido por velas o las típicas bengalas que se ven ahí en las películas, Habría siempre aquí, hollín, ¿verdad? exacto, siempre hay un hollín, siempre hay un resto, no hay nada, absolutamente nada, en ningún lado, lo Correcto. han buscado por activa o por pasiva, ¿no?
Pues es otra de las cosas que no entra en la cabeza y mira si llevamos ya años y años investigando las mejores mentes del mundo y nadie ha podido llegar a ningún tipo de conclusión, ¿no? Eso en sí mismo. Y luego también, si me permites, me gusta poner el ejemplo del hermano menos famoso, porque el más famoso ya, Robert Goval, pero su hermano arquitecto, Jean-Paul Goval, a mí me dijo una cosa que a mí me encanta, ¿no? Él me dijo, fuera parte de construir las pirámides, que es una barbaridad, 2,5 millones de bloques desde 2.500 hasta 60 o 70 toneladas, de 149 metros, etc. Bueno, fuera de todo eso, la meseta, que aquello parece algo natural, no, la meseta se ha modificado. Se ha modificado para que esté completamente nivelado. Y dice, y mira, solamente el hecho de que hace 4.500, 4.600 años esa gente se siente en un sitio a pensar, primero, cómo moldear todo eso. Y sobre todo, porque claro, yo que no tengo ni idea de ingeniería ni de arquitectura, para mí el suelo es suelo. Quiero decir, el suelo no se va a caer, el suelo, pues el suelo y pues no. Resulta que no cualquier tipo de suelo va a aguantar esos millones de toneladas de peso. Claro, yo eso no lo sabía. Y entonces él dijo que alguien, ya no hace 5.000 años, que alguien hace 1.000 años supiera que este terreno justo iba a aguantar eso, porque el resto del terreno, si lo hubieran puesto en cualquier otro lado, eso no hubiera aguantado, ¿no? Claro, eso ya como arquitecto, que estamos hablando del inicio, es decir, de la preparación de la base de donde van a ir esas construcciones, solamente eso, dice, vas a necesitar con mínimo 10 años de preparación y unos conocimientos, pero no medianamente, no del medievo, no, una preparación y unas matemáticas impresionantes. Y es que estamos hablando de hace casi 5.000 años, es que la del bronce, o sea, estamos hablando de- yo, por ejemplo, aquí en España me gusta mucho ir a sitios de dólmenes y de tal que tenemos aquí, sobre todo en mi tierra, en Extremadura, y, y- y que ya está considerado como unas grandes capacidades. Y estamos hablando a lo mejor de 1.000 años después o 2.000 años después, ¿no? Y dices, "Jo, ¿qué capacidades tenían de hacer esto? Imagínate qué es lo que pasó hace 5.000 años para que esa gente pudiera hacer eso, ¿no? Y luego podemos entrar en la increíble precisión que tienen respecto al norte. Bueno, es que, o sea, Que son encuentras tantos el datos. número áureo por todos lados, la divina Claro, proporción, también está pi involucrado en las medidas de la pirámide. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de Notre Dame, no? Que tiene como base la misma base de la pirámide de Egipto, de la pirámide. Es impresionante. Yo creo que las civilizaciones antiguas definitivamente conocían muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar, porque siempre, entre más antiguo, Miguel, más avanzado. Bien acabas de comentar el caso de la pirámide de Egipto, pero fíjate bien en el castillo de Cuculcán, aquí en México. Tú sabes que si te paras a cierta distancia y aplaudes, te claro. regresa un eco, y ese eco es el sonido de un quetzal. Esto se ha comprobado con tecnología, que bueno, es muy parecido, es prácticamente exacto al sonido de un quetzal. Y yo me pregunto, ¿esto fue casual o hubo ingeniería detrás que estaban planeando cómo construir una pirámide que te regresara ese efecto sonoro? Es que es impresionante. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, sí. Yo ya digo, como tú bien lo decías, yo lo que he visto con sorpresa en todos estos viajes, que es verdad que cuanto más atrás en el tiempo, bueno, hacían las cosas no solamente mejor, sino construcciones más grandes, ¿no? Yo, sobre todo, por ejemplo, me fijo mucho, por ejemplo, en los muros que hay, ¿no? En la zona andina, que tú ves la base siempre la grava ahí. Son los bloques más grandes, son los bloques que están en mejor íntimo contacto, con una precisión espectacular. Luego, lo que hay a posteriori, en algunos casos está muy bien, pero ya no es la misma tecnología. Pero luego pasas a un siguiente nivel, que es posterior, y ya está lejísimos de esa perfección, de ese tamaño. Y claro, dices, ¿qué ha pasado aquí? Yo lo que siempre aprendí en el colegio es que la evolución conocida, por lo menos la nuestra, siempre había sido lineal, no siempre había sido, bueno, para algún pequeño bajón, pero no, pues lo normal, lo sensato es que, bueno, tú aprovechas el conocimiento de tus antepasados
Y a partir de ahí, como mínimo, tienes esa base y luego, bueno, pues vas utilizando más tecnología, que es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Oye, pues las teles de hace 30 años, yo recuerdo cuando era pequeño, pues mi tele era en blanco y negro, la primera tele que yo vi. Bueno, pues, ¿qué es lo normal? Pues que, bueno, pues ahora tengamos gafas de realidad virtual, eso es lo normal, o los videojuegos que jugaba yo de primero, bueno, pues ahora no tiene nada que ver, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cogemos lo que conocemos y luego, pues luego hay gente que lo hace avanzar. Bueno, Ujú. pues aquí pasa lo contrario. Nos encontramos con unos primeros trabajos que son impresionantes, que ya no son capaces ni de acercarse, ni en tamaño ni en tecnología, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Que es verdad que en algunos casos, por ejemplo, la explicación que tienen con respecto a las pirámides es que ya, bueno, pues ya no se necesitaba o hubo crisis y demás. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que en las primeras dinastías, de repente, bueno, hacen trabajos que son espectaculares para la época que estamos hablando, pero bueno, son más o menos plausibles y explicables. Llega la cuarta dinastía, hacen cosas impresionantes, a nivel técnico insuperable en los próximos milenios, y ya en la quinta dinastía volvemos otra vez a dar el bajonazo y vemos pues ya Adobe, pirámides derruidas, que dices, bueno, vale, sí, pues en la quinta, oye, pues a lo mejor una gran crisis y ya no se iban a gastar ese tiempo ni ese esfuerzo en hacerlo, ¿no? Pero bueno, en la séptima, en la octava, en la 24ª, no, se intentó hacer algo parecido siempre, pero con otras capacidades, oye, que a lo mejor fue así. Pero es que en todo el mundo que he tenido la oportunidad de visitar, siempre ocurre lo mismo. Cuanto más atrás en el tiempo, las cosas eran más grandes, más difíciles y mejor hechas, ¿no? Dices, bueno, pues no sé, a lo mejor no ha pasado algo que se nos escapa. Y yo, esa es mi opinión. Sí, fíjate que a mí siempre me ha molestado el hecho de que el ser humano es un ser inteligente, consciente y demás. Y tenemos como que una obsesión por documentar al detalle, Miguel, todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Ah. Prácticamente hacemos manuales de todo, todo el conocimiento, como tú lo acabas de decir, lo guardamos como una de las posesiones más importantes que tenemos para que los demás y las siguientes generaciones lo hagan avanzar, lo hagan mejor y no tengan que empezar desde cero. Nosotros como que como humanidad siempre hemos tenido esa obsesión. Entonces me molesta el hecho de que no conozcamos más allá de 6,000 años en nuestro pasado. Es como que no tiene sentido. ¿Por qué no recordamos nuestro propio pasado? ¿Tú tienes alguna teoría al respecto? Yo creo que es eso. O sea, yo creo que antes del Younger Dryas había varias civilizaciones que eran muy avanzadas Ujú. y que, bueno, pues esa súbita subida del mar. Porque claro, cuando uno habla de 120 metros, no hay que imaginarse que de repente donde está el mar ahora hay que bajar esos 120 metros, ¿no? Esos son kilómetros que se come el agua a costa, no es en altura, no es hacia adentro, ¿no? Mira, por ejemplo, el otro día coincidí con Michael Donnellan en un congreso y estuve comiendo con él y demás, un tío masísimo. Y él ahora va a sacar 3 documentales impresionantes de lo que se ve en la costa de Cádiz. Claro, todo está sumergido, todo está sumergido. Y Claudio Lozano igual, que es otro gran arqueólogo y buceador profesional, amigo mío. Y él lo que ha descubierto en las costas, y claro, es que normalmente los pueblos más desarrollados vivían al lado de la costa. Entonces, claro, aquello Tienden a pues se inundó. desaparecer, Lo ¿no que es era la cierto? costa hace 12.000 años, eso ya Ujú. está muy lejos de poder verse, ¿no? Y desgraciadamente toda la tecnología que tenemos ya no la tenemos tanto para todavía para ver debajo del mar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la clave es ahí. Y luego el punto está, yo creo que muchas civilizaciones están debajo del agua ahora mismo, o desde hace miles de años, pero es el conocimiento. El conocimiento, por eso siempre digo, ¿no? Si ponemos ahora esos 330.000 años que tiene el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y lo ponemos en una regla, yo siempre digo lo mismo, ponemos una regla de tiempo de 1.000 años cada punto, ¿no? Que suponen 1.000 años. Y entonces dices, o sea, el ser humano como el Homo sapiens como más o menos somos hoy. Si tenemos 330.000 años,
¿por qué no hay pirámides, no? Si tendemos, ¿no? Como diría Jung, yo hablo mucho de Jung, de ese inconsciente colectivo o subconsciente colectivo, que es verdad que hacemos muchas cosas sin conocernos de forma, bueno, pues intrínseca, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay hace 300.000 años pirámides? ¿O por qué no hay hace 200.000 o 150.000 o 100 o 70.000? Sobre todo hay, algo pasa hace 5.000 años que, según la arqueología oficial, el mundo no se conocía. Los europeos, pues sí, por un lado, los americanos, pero no se conocían entre sí. Y sin embargo, en Caral, en Sumer, en Egipto, en muchos sitios empiezan a hacer pirámides. Y por ejemplo, en Mesoamérica, que empiezan en el 200 antes de Cristo, empiezan a hacer un montón de pirámides. Y en China también, en el 200-300 antes de Cristo es cuando empiezan a desarrollar las pirámides. O sea, el Homo sapiens tiene 330.000 años, pero nos ponemos en la misma época a hacer todo el mundo pirámides. Pues yo creo que no es una casualidad, yo creo que hay ahí algo detrás, porque si no encontraríamos pirámides hace 150.000, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que para un mismo problema una misma solución. Si quieres hacer algo alto, pues pones una base cuadrada grande, una base cuadrada más pequeñita y vas construyendo. Vale, sí, yo eso lo acepto. Pero claro, ¿por qué no hace 50.000 años no hay pirámides? Bueno, a lo mejor sí, están debajo del agua, no lo sabemos. Pero a mí me parece que hay algo más cuando por todo el mundo a la misma vez se ponen a hacer ese tipo de estructuras, ¿no? Y luego también poco curiosidades o casualidades como pues en la pirámide de Teotihuacán se encuentra un río de mercurio con elementos de jade verde, ¿no? Y cuando voy a China me encuentro que debajo de una de las mayores pirámides se encuentra un río de mercurio con elementos, con figuras de jade verde. Y yo pensaba que el jade siempre era verde, pero no, hay jade de todos los colores. Pues será casualidad, pero ¿hacen las pirámides más o menos a la misma vez y con los mismos elementos? Pues a lo mejor hay algo que no termina no hemos sabido. Y es que no, yo cada vez creo menos en las casualidades. Y a mí me da la sensación de que ese tipo de cosas, cuando yo las he visto, pues me parece que a lo mejor nos estamos perdiendo algo. Definitivamente. Miguel, me gustaría mucho conocer tu opinión respecto a un tema muy en particular. Varias de las civilizaciones antiguas, incluidos los sumerios, nos han dejado ciertos textos en donde dicen que los dioses, en plural, bajaron de los cielos a la tierra para dar conocimiento a la humanidad. Esto te lo encuentras aquí y allá en todas las civilizaciones importantes de la historia. Me gustaría mucho saber qué opinas tú al respecto, porque podría ser que después de un gran cataclismo alguien vino a resembrar la vida o algo por el estilo, pero me gustaría conocer tu opinión. Pues a mí lo que me llama la atención, que lo hablábamos un poco al inicio, ¿no? Era que pues esas casualidades y esos mitos, ¿no? De sin conocerse, pues todos hablan un poco de aquello, ¿no? En tu maravillosa zona, pues ahí tenemos el mito de Kukulcán y Quetzalcóatl, que es el mismo, al final. Eh, Viracocha también es igual, ¿no? Es un ser blanco, barbado, civilizador, fornido, alto. Bueno, Y no que era un viene del proto cielo normalmente, ¿no? que venía del cielo, que por un lado se le tenía bastante respeto, se le tenía incluso miedo, pero bueno, luego era alguien que enseñaba, ¿no? Bueno, pues es curioso, ¿no? Y de hecho, fíjate, los aztecas tenían, no recuerdo ahora bien las fechas, tenían 3 fechas de la posible llegada de Quetzalcóatl. Y una de ellas era 1519. O sea, sé que eran 40 o 50 años antes, 1519 y 40 o 50 años después, ¿no? Y curiosamente, ellos en sus tradiciones, en sus profecías, tenían que en 1519, lo que para ellos era 1519, iba a ser la llegada por el este de Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces, claro, cuando llega Hernán Cortés, claro, lo Le confunden con confunden. eso. Porque es que además el año en los que ellos predijeron eso, ¿no? Bueno, pues son cosas que cuanto menos pues llaman la atención, ¿no? Y es curioso, pues los sumerios pues tenían
su historia con Enki y Enlil. Bueno, pues los egipcios, ¿no? Pues tenían también sus en su horno, algunos son dioses, pero es verdad que la inmensa mayoría eran semidioses, eran hombres, pero con o sea, unas coincidencias en la historia, aunque con diferentes nombres, pero al final vienen a ser lo mismo, ¿no? Y entonces, a mí eso es de las tantas cosas, de las tantas casualidades que yo digo, bueno, pues a lo mejor esconden algo, no sé si literal, pero sí que creo que pueden esconder algo que a lo mejor hayan visto o que haya pasado, como tú bien dices, bueno, pues después de una catástrofe, que alguien les haya podido ayudar que puede ser alguien venido del cielo, o una cultura que haya sobrevivido y, pues no sé si tipo Atlántida o como se quiera llamar, ¿no? Y que pudo haber enseñado, porque ya digo, es mucha casualidad de que en Caral pues empezaran a hacer pirámides y en otro lado igual y siempre lo mismo, ¿no? Y podían haber hecho 20.000 cosas diferentes, ¿no? Y sin embargo, todos tenían de repente un profundo conocimiento del cielo, de la precesión, ¿no? Que es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? De que se conociera la precisión, que es más difícil de conocer. En fin, de unas capacidades que, pues bueno, pues que eran iguales, son muy parecidas y que en principio pues no estaban tan a la mano de esa época, ¿no? El conocimiento que podían tener aquellas gentes, ¿no? Correcto, Miguel. Tú eres el autor del libro Las Piedras de los Dioses, pero sé que estás a punto de sacar un nuevo libro. Cuéntame un poquito de ese nuevo libro. Bueno, ahí en el primero, yo es verdad que me meto más en el tema de las piedras poliarbulares porque el libro era, bueno, me encantan las pirámides, me encantan los mitos, pero era una excusa para tratar el tema de las piedras poliarbulares, ¿no? Y en este sí que me meto un poco más en profundidad. Hago una mezcla rara. Ahora, por ejemplo, ahora por las noches lo que me dedico es a corregirlo, ¿no? Porque me está costando mucho hacer ver, porque claro, yo cuando lo cuento a los amigos y demás, ¿no? Pues mira, va de esto. Yo entiendo que sea difícil de ver por dónde voy, ¿no? Y yo por dónde voy hablo de los mitos antiguos, de lo que estábamos hablando, hablo de, por ejemplo, de Sarata, ¿no? Que es lo que yo te decía antes, o sea, los sumerios, que se supone que son los primeros, resulta que su mito, el llamado Arata, era una cultura, un pueblo muy anterior a ellos y que fueron capaces de vivir en armonía. Ellos, que fueron, en teoría, los primeros en vivir de una forma impensable para aquella época, ¿no? Y sin embargo, ellos decían que había un pueblo anterior a ellos que vivía muchísimo mejor y que vivía con Correcto. tal, bueno, todos esos mitos que luego aparecen en la Biblia, ¿no? De la Edad de Oro, ¿no? Del jardín del Edén, ¿no? Pues todo eso ellos hablaban sobre eso, ¿no? Pero es que luego, pues está en México, pues Aztlán, ¿no? La maravillosa Aztlán, que también pasaba lo mismo, ¿no? Que era un vergel, que no había enfermedades, pues ese mito es que es tremendamente igual, ¿no? Y hay muchos mitos de ese tipo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo, más que ahondar en un posible contacto o de una Atlántida o de tal, estoy recogiendo, de hecho ahí, por ejemplo, yo presento un estudio de abril del 2025, bueno, del año ya pasado, pero hace unos meses, porque a mí me da la sensación de que tiene que ver de una forma muy directa con nuestra capacidad de usar el cerebro. Creo que hay una laguna que no se ha mirado, que ahora la ciencia está, no por el tema del mito, pero sino por el tema de la actualidad, sí que se está viendo que, bueno, lo que se llama el lateralismo hemisférico, pues es más importante de lo que habíamos pensado, ¿no? Y en esta época del estrés, de los emails, de las prisas y tal, se está haciendo más, se están haciendo más de notar eso, ¿no? Porque antes, bueno, que vivíamos con un poquito más de tranquilidad, pues todo ese estrés, ¿no? Porque yo recojo con preocupación. Yo he trabajado en el área de la psiquiatría durante 15 años, ¿no? Y está en contacto directo con psiquiatras, psicólogos, etcétera. Y esta evolución de estos 15 años ha sido brutal. O sea, los niveles de depresión y ansiedad, o sea, para que te hagas una idea, en España una mortalidad de
mil y pico, porque a ver, no es para que la gente que no sea especialista en psiquiatría o psicología, un suicidio no es solo por temas de que te haya pasado algo horrible, sino, bueno, hay efectos adversos, hay cosas que te pueden inducir a eso, ¿no? Y bueno, pues más o menos lo que dicen los expertos es que por la población que tiene España, pues más o menos lo asumible, aunque sea muy doloroso decirlo, pero lo asumible se llama 1.000 personas, ¿no? Bueno, pues Wow. el año pasado ya hemos pasado los 4.000. O sea, estamos ya cuadruplicando lo que debería ser medianamente asumible. Ok, Eso tiene que ver directamente con el modo de vida que tenemos, directamente. Entonces, bueno, yo voy por ahí, porque ahora que estamos empeorando, yo creo que hubo una época en la que sí que el Homo sapiens o el ser humano sí que pudo llegar a utilizar el cerebro de una forma mucho más óptima y creo que va por allí. Entonces, junto el mito con la ciencia, porque ya digo, sigo a investigadores como María Alonso Puig o Nazaret Castellano, que yo recomiendo la lectura de cualquiera de sus libros. Es impresionante el trabajo que están haciendo estos y otros doctores también, otros científicos. Pero me gusta mucho que la ciencia por fin haya cogido esa parte que era un poquito más, bueno, que parecía no tan científica, menos o más pseudocientífica, y ahora están haciendo trabajos muy buenos. Y justo como yo he seguido todos estos últimos años esos estudios son lo que me ha dado la idea de por qué los mitos decían según qué cosas, ¿no? Luego también en el libro, además, meto varios sitios que no metí en el primero, que son espectaculares y que, en mi humilde opinión, deben ser conocidos porque son ya digo, brutales y tienen que conocerlo. Y a mí una de las cosas que más ilusión me hace, pues al igual que en el primero, pues un Padán coincidió de que al año pues se puso de moda a nivel mundial, o por lo menos en España salió bastante reflejado. Y ahora estoy también con Gunung Padán, que me parece que es un sitio que debería ser conocido. Pues en este libro pues también meto sitios arqueológicos, que también es una de mis pasiones, obviamente. No solo me iba a dedicar al mito y a la ciencia, sino que tenía que meter más sitios impresionantes. Miguel, ¿ya tienes título para este nuevo libro y la fecha de lanzamiento? Todavía no sé, estoy todavía en ello. Tendrá algo que ver con los dioses, eso ya te lo aseguro, por hacer una especie de segunda parte, porque sí que tiene mucho que ver con el primero. Es de una índole diferente, pero tiene mucho que ver. Y bueno, yo espero entregarlo en este mes, incluso. Lo que pasa que, bueno, en principio lo voy a presentar con Ciénaga de Planeta. Y bueno, pues es verdad que ellos ya el 2026 lo tienen copado. Bueno, yo supongo que si lo entrego ahora, pues o a finales de año o a primeros del que viene. Pero bueno, así me da tiempo. Yo, es verdad que esto me lo he querido coger sin presión de tiempo ni nada. Y ya digo, espero entregarlo este mes. Y luego, pues a lo mejor hay una sorpresa y se adelanta, porque ya me pasó en el primero que se adelantó varios meses, o sea que todo puede pasar. O sea, Ujú. yo te mantendré informado, porque ya digo que creo que te va a interesar. Sí, definitivamente. Y créeme que cuando lo tengas a la venta disponible, vamos a poner una publicación aquí en JM Misterios para que la gente sepa que ya está disponible. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto, yo encantado. Y luego está, Miguel, un último tema que me gustaría tocar contigo el día de hoy, que es que no solamente las civilizaciones del pasado recibieron conocimiento de seres celestes o seres del cielo. También está el caso, por ejemplo, de los Hopi, que hablan de la gente hormiga, gente que salía de debajo de la tierra para entregarles conocimiento. Y yo me pongo a pensar en esta teoría que hemos estado hablando en este programa, que a lo mejor hubo una catástrofe o varias que pudieron haber borrado a la civilización de la superficie del planeta, pero pudo haber sobrevivientes debajo de la tierra. Y eso me llama muchísimo la atención. Estoy empezando a investigar el tema de los intraterrenos, pero la verdad es que está muy interesante. ¿Tú sabes algo de eso, Miguel? La verdad es que poco, ¿eh? O sea, en ese sentido del litio de la Tierra ya se me escapa. Sí que es verdad que, por ejemplo, los Hopis tenían una tradición muy, muy parecida a la del diluvio. Y en teoría, pues como siempre digo,
no podía conocer a los celtas, no podía conocer a los aborígenes australianos, no podía conocer esa gente, ¿no? Y yo creo que los Hopi, desde luego, era una cultura muy sabia y desde luego hay que hacerles caso, ¿no? Y lo que tú decías sí que a mí me parece de que al final no solamente ha habido, el último sí que puede haber sido el Jungle Dryas, como ha parecido. Han habido más, pero globales en ese sentido, el último fue el Jungle Dryas. Pero estoy absolutamente convencido de que esos, estas épocas, estas edades diferentes, ¿no? Como la del oro, plata y bronce, ¿no? Que hablan también otras tradiciones y que todas hablan de lo mismo. Una época de esplendor termina con una catástrofe. La siguiente es, bueno, pues ya no es tan esplendorosa, termina también con una catástrofe, pasamos a la otra, ¿no? Y por ejemplo, en la teosofía védica, por ejemplo, pues ahora estaremos en el Kali Yuga, que aunque el Kali Yuga son muchos miles de años, pero es cierto que en vez de esa edad de oro de las que, pues creo que somos el Kali Yuga, creo que es la cuarta edad, que sería la última antes de un nuevo renacer, de nuevo de la edad de oro. Pues el Kali Yuga, cuando tú lo lees, la descripción del Kali Yuga, es que estamos en pleno Kali Yuga. Es decir, todo lo que estamos viendo, no sé, este mundo de locura que se está creando, al final son los exceptores, son los dolores del parto de los que ellos hablaban, ¿no? Que justo antes, en el peor momento de la edad más oscura del ser humano, bueno, pues ese cambio rápido que está habiendo, que bueno, yo creo que más rápido, yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido cambios tan rápidos como los de ahora, jamás. Entonces, justo, bueno, pues coincide todo lo que hablan, ¿no? Que si, bueno, pues son muchas guerras de materialismo a tope, confusión, bueno, todo lo que estamos viendo. Y justamente, pues, bueno, yo creo que estamos ahí. Lo bueno de todo es que si eso es verdad, que no lo sé, pero tiene pinta, es que todos coinciden en lo mismo, que esto es el paso, bueno, el dolor del parto antes de un nuevo nacimiento, ¿no? Que eso es un poco la esperanza con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Que toda esta confusión, todo este totum revolutum que estamos viendo en el mundo, bueno, obedece más a una rapidez que no estamos sabiendo realmente absorber, pero que nos puede llevar a de nuevo una etapa de oro, que eso es lo que yo espero, ¿verdad? ¿Y qué tan lejos estaríamos de un siguiente cataclismo, Miguel, ahora que Donald Trump, curiosamente, a finales del 2025, incluso también Elon Musk estuvieron diciendo, estas son las últimas elecciones, disfruten su Navidad porque es la última Navidad, y empezaron a decir cosas así públicamente que me llama poderosísimamente la atención, como que supieran algo. Y luego está la novela, por ejemplo, de Benítez, que es una novela, pero él dice que es una información que recibe la novela de Gog. Mm. Y ese GOG estaríamos hablando que caería en 2027, en agosto aproximadamente, en el Atlántico, y que sería un reset masivo totalmente. Entonces, no sé si la élite sabe algo que nosotros no sabemos. Desde luego que deben de tener mucha más información que nosotros, pero me llama la atención eso que ha dicho Trump e Elon Musk últimamente. ¿Qué opinas? Mira, y yo sobre todo donde me fijo en eso es que ya no solamente que pueda pasar lo de GOG o pueda pasar 20.000 cosas, que además ahora, por ejemplo, si hay un máximo solar, con la dependencia que tenemos absoluta de la electricidad, estamos vendidos. O sea, es que, claro, hay que fijarse en que somos la primera, que yo sepa, la primera cultura mundial, además, cultura total. Ya no son culturas, sino ahora la cultura es global. Que aparte de que algo tan nimio para los antiguos, que era pues es un estallido solar que tampoco les iba a afectar prácticamente en nada, o no tanto como a nosotros nos dejan, pero vamos, Nos a toda destruye. luz. Pero es que además, desde hace 60, 70, 80 años, también se da la circunstancia que no había pasado nunca, que ya nosotros mismos somos capaces de autoeliminarnos, ¿no? Porque salía un estudio hace no mucho que ya no Estados Unidos y China o Rusia, no, no, no. Si Pakistán y la India se ponen ellos a bombardearse, eso ya daría a un invierno nuclear. ¿Sabes tú? India, Pakistán, que no son los principales Los artífices en el fuertes, mundo. correcto. Ujú.
Entonces, imagínate si eso que nosotros no podemos controlar para nada, bueno, ya China y Rusia contra Estados Unidos o Europa, ya, entonces hay que pensar que es verdad que estamos en el momento más crítico de la humanidad, ¿no? Y una de las cosas, hablé hace no mucho con la doctora Luján, que es experta en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y ella lo decía muy claro, ¿no? Dice, y como decía que también, ¿no? El siglo XXI será consciente o no será. O sea, o cambiamos, que es por donde va el libro que quiero sacar ahora, o empezamos realmente a utilizar bien nuestro cerebro y sobre todo el tema de la empatía y el tema del amor y el tema de tal, o ya no seremos, quiero decir, ya no vamos a estar, porque la capacidad que tenemos de autodestruirnos es tal que si no es por algo de fuera, va a ser por nosotros mismos, ¿no? Y eso es verdad que no se había dado nunca en la humanidad. Entonces, o damos un salto positivo, cuántico, en breve, o si no, nos tendremos que despedir, porque no va a quedar aquí ni el apuntador, como se suele decir. O sea que más nos vale espabilar. Correcto. Y luego está otro peligro que es la inteligencia artificial que está tomando prácticamente todos nuestros trabajos. Incluso un diagnóstico médico ahora puede ser muy certero en lo que, en lo que tenemos nosotros como enfermedades, ¿no? Entonces es preocupante porque poco a poco mucha gente se podría quedar sin empleo. De hecho, hay algunas personas que ya se están quedando. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, ¿no? Ya prácticamente lo puedes hacer todo con una IA de imágenes. Entonces, aunque no lo creas, Miguel, poco a poco el coeficiente intelectual del ser humano ha ido decayendo. De hecho, desde que aparecen los teléfonos inteligentes, porque ahora nos aburre muy rápido un contenido, scrolleamos súper rápido, no tenemos paciencia, la IA nos hace absolutamente todo, tenemos un trabajo de investigación y que lo haga la IA, etcétera. Entonces nos estamos volviendo inútiles y además menos inteligentes. Y la IA lo único que está haciendo es avanzar y avanzar y avanzar. Y cada vez es más inteligente. Imagínate un computador cuántico con acceso a una IA súper avanzada que ya lo deben de tener todas las naciones poderosas. ¿Qué nos podemos esperar de ese tipo de futuro? Pero de verdad es que no me gusta mucho pensar en eso, pero en este tema que hemos estado tratando, Miguel, el tema de las culturas antiguas, de ese conocimiento que perdimos, ojalá que en algún momento lo podamos recuperar y como dices tú, que despertemos, que seamos más conscientes y que estemos más abiertos a nuevas formas de vivir que no sean solamente, por ejemplo, capitalismo, utilización de la electricidad, inteligencia artificial y un largo, etcétera. Miguel, llevamos una hora de programa. Me gustaría ir cerrando este episodio. ¿Tienes alguna conclusión que quisieras compartir con la audiencia de JM Misterios antes de que despidamos el programa? Sí, ahí pues lo que estábamos hablando un poco, hay que tener cuidado hoy en día, hay que, bueno, al final todas estas cosas hay que utilizarlas, pero con intentar hacerlo con la mayor precaución posible, porque por un lado es verdad que la IA va a curar enfermedades que hace 5 años eran incurables. O sea, lo que avanza, yo he estado trabajando, llevo más de 20 años trabajando en la industria farmacéutica, y lo que antes tardaba 10 años en nada va a ser anual. O sea, es que va a ser espectacular. Y las cosas que se están empezando a curar ahora eran impensables, y es que todo se va multiplicando de una forma. Entonces, eso está muy bien porque es que en muy poco tiempo, o sea, es que yo creo en una década y media, 2 décadas, es que yo no sé qué enfermedad no se va a poder curar. Pero como bien decías, el problema es ese. Ya no con la IA, yo voy a presentar en el nuevo libro un estudio en el que se sabe perfectamente, sin contar con la IA, que eso todavía, lo que tú decías, eso lo va a potenciar. Estas últimas generaciones son mucho menos inteligentes porque, claro, el uso continuo de Internet al final hace que no pienses. La calculadora, pues ya no lo piensas a nivel mental. Entonces, ya se sabe que somos menos inteligentes o vamos a ser menos inteligentes, pero es que además, lo que se ha demostrado también, y de ahí el estrés y la ansiedad, que son primos hermanos, Ujú. lo que se sabe es que el multitasking, que se ve tan normal hoy en día, de, bueno, estar conduciendo y estar mandando un email y estar no sé qué, eso es horrible para el cerebro. Es muy malo, muy malo.
lo hemos integrado en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, pero eso es malísimo, malísimo, o sea, muy malo, se está viendo. Más luego ya te digo, pues así que las teleconferencias y demás, que todo lo que parece que nos facilita la vida es al revés. Yo pienso que toda la invención de los smartphones y tal, lo único que ha hecho realmente es que podamos hacer más cosas. Y al poder hacer más cosas, paramos menos. Y al parar menos, pues estamos todo el día hiperestimulados. Y eso no es bueno para el cerebro. El cerebro, yo se lo intento inculcar a mi niña pequeña, aunque a ella le fastidia, pero yo la obligo a que se aburra. Se tiene que aburrir. O sea, yo en un viaje, cuando me voy a Badajoz, por ejemplo, que es de donde soy, son 4 horas, yo le pongo los dibujos pues un ratito cada día. Pero, por ejemplo, en un viaje, sabe que se tiene que aburrir. O juega, o hace lo que quiera. Pero está ahí sentada 4 horas mirando por la ventana y tal, porque lo que no puede estar es un niño ahí todo el día metido, viendo dibujos o haciendo... No, hay que aburrirse, porque si no, yo como siempre digo, las mejores ideas de la humanidad nunca han salido cuando Einstein estaba súper estresado o... No, no, no. Es cuando uno estaba tranquilo y de repente le ha venido una idea. Con la mente completamente estresada, al revés, que el cortisol eh, alto cronificado, eso es malo para todo. Malo para el cerebro, malo para el sistema inmune y tal. Y aunque parece que la gente lo sabe, pero es que cada vez vamos más rápido y no hay forma de parar, ¿no? Y yo creo que no somos conscientes de que eso nos mata poco a poco. Y bueno, pues algún día a lo mejor la medicina pues se lo toma un poco más en serio o el gobierno, lo que sea, quien tenga que hacerlo, pero ya digo que ese punto, y ya veremos qué pasa con la IA, que insisto, va a tener una parte muy positiva, que va a ser que, por ejemplo, nos va a curar, ya veremos hasta qué punto, que puede ser brutal, en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo, pero luego ya veremos qué consecuencias tiene, como bien decías, para el tema de los trabajos, que van a desaparecer muchísimo, y luego para nuestro nivel y capacidad intelectual lo va a rebajar, vamos, pero muy gravemente. Ujú. Miguel, qué interesante todo lo que nos cuentas. A mí me gustaría dejarte una invitación abierta para que regreses cada vez que quieras aquí a JM Misterios. Es tu casa. Cada vez que quieras compartir algo con la audiencia, bienvenidísimo aquí con nosotros. No, yo encantado y por supuesto un nuevo amigo ahí en México que he tenido la suerte, la verdad, de estar por Yucatán, por México, ¿no? Porque Teotihuacán a mí me tiene enamorado. Puebla también, ¿no? Con la pirámide de Cholula, son sitios que me encantan y yo desde luego voy a intentar ir de nuevo porque me faltan todavía pirámides por ver en México y bueno, México me parece un país maravilloso. Excelente. Cuando estés por aquí, por favor, avísame. Hacemos un programa en presencial que queda siempre mucho mejor para que la gente siga escuchando sobre las piedras de los dioses y sobre todos los descubrimientos que has venido haciendo en estos lugares de interés. Muchísimas gracias, Miguel. Y yo quiero despedir este programa. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy JM y nos vemos la próxima semana con más historias. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.